el programa vamos a pasar del verde. Hablamos muchas semanas y lamentablemente no hubo votación a favor. El verde como símbolo de la legalización del aborto, al naranja, que es el símbolo de quienes están promoviendo, impulsando la separación del Estado, de la Iglesia del Estado. Estamos en línea con tres estudiosos de los temas religiosos de la Iglesia en Argentina: Fortunato Malimachi, Verónica Jiménez Belibó y Juan Carlos Esquivel. A los tres, gracias por venir. Y los tres son parte de un mismo equipo. La primera pregunta, ¿qué sería la separación de la Iglesia del Estado? A ver, yo creo que esto deberíamos empezar a contestarlo preguntándonos primero qué pasa en esa relación entre la Iglesia y el Estado en Argentina y qué pasa con el catolicismo, particularmente en Argentina. Esto es posible pensarlo en varios planos. Hay tres planos fundamentales. El primer plano es qué pasa con los creyentes, digo, con la gente que se dice católica, que según nuestros estudios es el 76%, 76,5% de los argentinos. Hay que pensarlo también en el plano de las relaciones políticas. ¿Qué pasa con la relación política entre la Iglesia argentina y los políticos en Argentina? Y luego, ¿qué pasa con el espesor histórico de todas estas preguntas? Yo voy a hablar de la primera, muy brevemente. ¿Qué pasa con los católicos en Argentina? Uno siempre piensa en el catolicismo como una red extensa, poderosa, y lo que nos interesa decir acá que esos mismos católicos en Argentina, que son la mayoría, son también los ciudadanos argentinos que tienen posiciones diversas, complejas. Por ejemplo, el 75% no va nunca o muy pocas veces a las ceremonias de su culto. Hay un cura cada 6.000 habitantes, cada 6.000 católicos, perdón. Es poquísimo en comparación con países europeos como Italia o como Francia. O sea, hay muchos católicos, pero el aparato no es tan grande como se cree. El la aparato. Iglesia. Lo que pasa es que el aparato funciona en otros niveles que ahora vamos a seguir viendo, pero no funciona en ese control de la población que se supone que la gente piensa que funciona de esa manera. Hay un catolicismo extendido, popular, abierto, la gente cree más o menos como le parece, va a las iglesias por diferentes razones, por las razones que le parece y no necesariamente por las que las estructuras jerárquicas de la iglesia piensan que van. Fortunato, ¿qué sería cuando uno habla de separación de la Iglesia del Estado? Sí, serían en varios, como dice Verónica, en varios niveles. Una es derogar, por ejemplo, la legislación de la dictadura. Tenemos una asignatura pendiente. La dictadura militar modificó en la historia lo que la Iglesia Católica recibía y la privilegió hasta el día de hoy. Es decir, que haya igualdad religiosa y no haya un fichero de culto, que no haya parroquias de frontera subvencionadas por el Estado, que no haya seminaristas católicos que reciban una beca, que nosotros en el CONICET podemos darla, que no haya dinero que también específico para el culto católico. ¿Qué es lo que sucede últimamente? Los evangélicos se han movilizado y mucho. Han llenado las calles el otro día. La Iglesia Católica movilizó muy poco. La mayoría eran evangélicos. Esos evangélicos quieren igualdad religiosa. Es decir, hay muchos que quieren, en vez de esa separación, que haya más confesionalidad. Los mismos privilegios de la Iglesia Católica los tenga el mundo evangélico. Justamente lo que se trata es que haya una sociedad que diga en el espacio público, muy bien la Iglesia Católica, que tenga sus creencias, que tenga sus normas, pero el Estado tiene que ser prescindente frente a esos grupos religiosos, que ellos mismos se financien. Eso es una parte. Lo otro es la historia, como bien decía Verónica, la educación. Lo otro es la política social. Lo otro es el dinero que recibe la Iglesia Católica por la ayuda del Tesoro Nacional. Lo otro es, a la hora de que lo vimos mucho en estos días, la educación sexual integral, las leyes de salud reproductiva. Sol Prieto, dijimos recién, lo viene estudiando, Germán Torres lo viene estudiando en nuestro equipo, no se cumplen. ¿Por qué? Y ahí lo que te decía Verónica, no porque sea un aparato fuerte, porque hay fuertes concepciones en la sociedad política argentina que sin los grupos religiosos no son activos en el Estado. Por último, y me comprometo a seguir con el tema, hoy por errores de cálculo nos quedamos con poco tiempo, pero me comprometo, me parece un tema del que no se habla mucho y es importante. Juan Cruz, ¿se requeriría para tener un Estado laico modificación constitucional? Bueno, a ver, primero la separación
implica un cambio en la normativa, porque de hecho el artículo 2 de la Constitución plantea el sostenimiento del culto católico apostólico romano. Ahora, también sería un error pensar que una reforma constitucional o una modificación de las normativas es condición suficiente como para que haya un Estado laico o una real autonomía entre el Estado y las religiones. Digo, me parece que ahí hay múltiples ejemplos. En Chile y Brasil, por ejemplo, países vecinos, hay separación Iglesia-Estado desde el punto de vista constitucional desde fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX, y sin embargo... A los dos costados, en Uruguay y en Chile. No, en Brasil y Chile, en Brasil y Chile. Y en por Uruguay ejemplo, también. Sí, claro, de allá, pero me refería a estos dos ejemplos porque en Chile el divorcio recién se aprobó en el 2004, o en Brasil vemos la influencia de las religiones en el propio Parlamento. Lo que quiero decir con esto es que hay un arduo trabajo, si se quiere, desde el punto de vista de garantizar una mayor autonomía del Estado y las iglesias, en el sentido de las culturas políticas vigentes, hegemónicas, que básicamente se sustentan en matrices que integran más que separan religión y política, privado y público, convicciones personales y decisiones estatales a la hora, por ejemplo, como fue la discusión del aborto, ¿no? Una cosa, dado que hoy no somos lo mismo después de la enorme movilización del mundo de mujeres, estamos a punto de recibir un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del CONICET para volver a hacer una encuesta que hicimos hace 10 años, cuánto sigue igual, cuánto ha cambiado la sociedad argentina sobre estos temas. ¿Resultados en cuánto, más o menos? Y resultados... En 2 meses. ¿En 2 meses, sí? Sí. En 2 meses están acá, nos presentan los resultados. ¿Por qué no? Les agradecemos a los 3 la presencia. Vamos, y en 2 meses hacemos la mesa. Dale. Bueno. Quédense, por supuesto, ustedes en la continuidad de C5N. El No Te Duermas está Robertito ya en el estudio. Está Robertito Funes. Nosotros nos encontramos otra vez el próximo lunes a las 10 en punto de la noche. Chao.